Saludos a usted y a Gastón y póngase cómoda para ver esta presentación. Y niveles de enseñanza. Y en este video veremos los contenidos de la unidad 2. Llamada Educación nació en el año 2009 por la Revolución Pingüina en base a las demandas y pendientes de la LOCE, que era la... Espera un momento, ¿qué sucedió antes para llegar a esto? Es que... Año 1880 a 1929. Comienza con el ciclo salitrero, en el que se generaron más ingresos para financiar la educación. De 1912 a 1917. Periodo de debates, en los que se discutió el rol de la educación para la situación del país, en el que se tomó conciencia de que era necesario mejorar la educación. Los principales exponentes fueron Encina, Molina y Salas. Año 1920. En 1920 se promulgó una ley para que la educación primaria fuera obligatoria y además se crearon escuelas dirigidas a los adultos para responder al analfabetismo. 1927 a 1928. Terminando el decreto orgánico con fuerza de todos se hace cargo de la educación, con la intención de crear una escuela nueva, en base a 4 pilares. Solo se realizó este. Año 1945. En 1945 se decretó la Ley Orgánica de la Educación Pública, que formalizó la educación técnico-profesional a raíz de 1960 a 1965. Los años de desigualdad entre clases sociales a través de la educación, lo que conllevó a diversas problemáticas, entre ellas seguía la alta tasa de analfabetismo y bajo acceso a la educación superior. Y a ello se sumó se estableció que la educación parvularia sería gratuita, la educación básica duraría 9 años y que la educación superior se separaría entre científico-humanista y técnico-profesional. A mitad de este periodo se mantiene la desigualdad de oportunidades en la educación. Por otro lado, el nivel parvulario era optativo, la educación básica sigue siendo obligatoria y la educación media preparaba para insertar al mundo laboral o seguir con los estudios superiores. Volvamos a donde quedamos. La ley, como podemos describir, la constitucional se promulga el 7 de marzo de 1990 por Augusto Pinochet y es publicada. La edad es fijar contenidos mínimos obligatorios para educación básica y media. Reconoce la libertad de enseñanza, que le otorga libertad a los padres de escoger el establecimiento que estimen conveniente para educar a sus hijos, acorde a sus creencias, valores, etc. También establece la educación como un derecho que debe ser resguardado por el Estado y establece normas para reconocer los establecimientos. ¿Qué consecuencias trajo esta ley? Aumentó la creación de establecimientos particulares y particulares subvencionados, lo que provocó que estudiantes de establecimientos públicos se fueran a estos tipos de establecimientos. En 1990 y 2009 se realizaron algunos cambios a esta ley. La jornada escolar completa, en que la maternidad no era un impedimento para ingresar a la educación, la prohibición de expulsión por problemas económicos, educación obligatoria a 12 años. Luego de 19 años con esta ley en marcha, precisamente en el primer mandato de Michelle Bachelet, los estudiantes secundarios comienzan a demostrar su descontento con esta normativa, por lo que surge la primera movilización estudiantil masiva llamada Revolución Pingüina, la cual tuvo un gran impacto y logró derogar la LOCE y promulgar la LGE. Esta regula los deberes y derechos de la comunidad educativa, indica los requisitos mínimos a cumplir por nivel, que son los OA, Objetivos de Aprendizaje, en el que se implementan los planes y programas de estudio, regula el deber del Estado y a los sostenedores.
Sus principios apuntan hacia la universalidad, a una educación permanente que asegure la calidad de la educación, la interculturalidad, la integración y la equidad. Mijito, pero no se olvide que existen otros principios de participación, transparencia, autonomía, calidad de la educación, sustentabilidad, flexibilidad y responsabilidad. Esta normativa indica que la educación se divide en 4 niveles: educación parvularia, educación básica y educación media, que ambas ahora duran 6 años cada una. Por último está la educación superior. Crea un banco de planes y programas para las bases curriculares para estos niveles y norma 3 modalidades de educación, que son la regular, especial y de adulto. Por último, dispone horas de libre disposición para que cada establecimiento las destina a lo que estime conveniente. A través de artículos algunos aspectos sobre la educación especial, tales como el artículo 23 indica que la educación especial o diferencial desarrolla su acción transversalmente en los distintos niveles, entregando servicios, recursos humanos, técnicos y conocimientos especializados, además de necesidades educativas especiales. ¿Quiénes son los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales? De ayuda o recursos adicionales para conducir su desarrollo y aprendizaje. El artículo 34 indica: el Mineduc define criterios y orientaciones para diagnosticar e indicar adecuaciones curriculares. Luego de la promulgación de la Ley General de Educación, se decretaron otras importantes leyes para abordar la diversidad e inclusión. 422 del año 2010, que busca lograr la inclusión social e igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Esta fue promulgada en el primer gobierno de Michelle Bachelet. 409 del año 2012, conocida como Ley Zamudio, que propone medidas contra la discriminación y fue promulgada en el primer periodo de presidencia de Sebastián Piñera. Y por último, está la Ley 20.845 del año 2015, o Ley de Inclusión Escolar, que busca respetar la diversidad y terminar con la selección escolar y discriminación. Este es el gobierno de Michelle Bachelet. Ha pasado por muchos periodos y cambios, y cada época se ha caracterizado por una visión particular que orienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son los paradigmas. Paradigma conductual. Se empezó a desarrollar con la llegada del positivismo y el enfoque científico de la educación. Con la obligatoriedad de la educación primaria chilena, se buscó crear como producto a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje y del docente que era considerado como un reproductor, ciudadanos capaces de involucrarse en la construcción de un mejor país. A pesar de que se ignoraba la decisión de los padres, tiene un currículum cerrado y obligatorio que se reflejó en el periodo de redefinición y reestructuración. También se ve reflejado con la creación del CIMSE, que pasa a ser un instrumento para categorizar a las escuelas y liceos por los resultados obtenidos. A partir de las movilizaciones estudiantiles en 2016, dio un antes y un después en la educación, con el cambio de mentalidad de los jóvenes y adultos que obligó al sistema educativo a enfocar la mirada de la educación en él o la estudiante. Ley General de Educación en 2009 se cambian los contenidos mínimos obligatorios establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y se comienza a hablar de objetivos fundamentales de aprendizaje. Actualmente, a raíz de la pandemia que se está viviendo, los docentes se han visto en la obligación de buscar nuevas formas de metodología y evaluación, dejando un poco de lado la evaluación tradicional, lo que se asemeja a la evaluación en contexto que se aborda en este paradigma. Curriculares. Documentos que establece objetivos de aprendizaje, planes y programas de estudio en el que se indican los procesos de aprendizaje en todos los niveles de educación. Planes de estudio. Definen la organización del tiempo escolar para el logro de los objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares, detallando las horas mínimas de clase por cada curso y su respectivo estudio. Organiza y orienta el trabajo pedagógico
en el que a los docentes se les da una recomendación para cumplir los objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares. Los decretos. Pero el número 170 del año 2009 es para reconocer a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, los cuales serán beneficiarios de una subvención destinada para financiar los apoyos que requieran en su proceso educativo. Necesidades educativas especiales permanentes y transitorias. También establece quiénes son los profesionales competentes e idóneos que trabajarán con los estudiantes de acuerdo a su diagnóstico, tanto profesionales del área de la educación como de la salud. Hay dos tipos. Decreto 83. Establece la flexibilización del currículum para todos los establecimientos educacionales. Se basa en los principios de igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa para la diversidad de todas y todos los estudiantes con sus características y barreras. Para facilitar esto, propone el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje. Su finalidad es brindar oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes y las estudiantes considerando sus habilidades. Diferencia de aprendizajes. No me pidas a mí que use mis brazos cortos, mejor enséñame a usar mis patas y mi gran hocico. Y preferencias. Luego está el PASI, que es el Plan de Adecuación Curricular Individual. Es el encargado de orientar las acciones pedagógicas, dando un seguimiento de las eficacias sobre las medidas curriculares adoptadas. De adecuación. Con adecuación es de acceso, donde se modifica cómo presentar la información, forma de respuesta, entorno y organización del tiempo y horario. El segundo es en OA, u objetivo de aprendizaje, que consiste en una graduación del nivel de complejidad del OA, darle prioridad al OA e incluir un objetivo de aprendizaje. Evaluación curricular. Primero, se debe realizar una evaluación diagnóstica al estudiante. Aprendizaje prescrito en el currículum, potencialidades e intereses del estudiante, sus barreras y estilos de aprendizajes. Establecimiento, el aula y el contexto familiar del estudiante. 37. Busca que se integren las evaluaciones formativa y sumativa en la planificación de la enseñanza a través de la creación o mejora de un reglamento que resignifique las evaluaciones en un sentido más pedagógico. También que se reduzca la repitencia mediante un mayor acompañamiento a los estudiantes, en la que es una medida excepcional. Ayudan a garantizar una educación más equitativa a nivel país a pesar de las desigualdades por clases sociales. A nivel docente, les orientan sobre los objetivos por los que deben guiarse, al igual que los contenidos En una rutina estudiante y docente, formalizando el proceso académico por el que pasan a cada nivel. También guían el camino para que los docentes lleven a cabo una propuesta general que pueda modificarse o adaptarse. Respecto a los decretos, con el 170 se permite el reconocimiento de necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes. Determinan los diagnósticos fraudulentos y En cuanto al docente, este tiene más participación en el aula regular y su trabajo es más reconocido. Se fomenta el trabajo colaborativo entre los docentes regulares y los diferenciales. El 83. El profesor de educación especial no es cuidador, sino que alguien con responsabilidad de informarse y encargarse de cómo llevar a cabo el proceso de aprendizaje sin dejar las diferencias atrás. el profesor regular, la asignatura que enseña, puede realizar esto también con colaboración del profesor o la profesora diferencial. Permite que se generen respuestas educativas dirigidas al estudiante con necesidades educativas especiales para que pueda desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. El decreto 67 influye en que los docentes tienen que aumentar los apoyos al estudiante que esté en situación de riesgo de repitencia y propicia un nuevo rol a las evaluaciones. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.